minuto del miércoles 29 de abril de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy tenemos un programa especial, un invitado muy especial, que es nada menos que nuestro jefe, el secretario de Salud, pero también mi maestro, y uno de los inmunólogos más destacados del país y con amplio reconocimiento mundial. Y a petición, por demanda popular, nos acompaña para hablar de la inmunopatología y fisiopatología del COVID, elemento que consideramos que es muy importante porque nos va a permitir a todas y todos entender con mayor amplitud por qué este virus causa la enfermedad que causa y en qué consisten las alteraciones que ocurren a nivel de los pulmones, a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema circulatorio, etcétera. Entonces, hoy vamos a empezar, si está de acuerdo el doctor, con su propia presentación y después abordamos el informe técnico que presentaría el doctor José Luis Salomía y finalmente el doctor Ricardo Cortés nos va a hablar de las acciones de promoción y prevención y nos va a hablar de una nueva guía técnica que tenemos para una población de especial interés. Doctor. Buenas noches. ¿Sí se puede abrir el micrófono? Como prefieras. Prefiero ir acá, me da mucho gusto estar con ustedes y desde luego comunicarme con los interesados en este tema. Les advierto que no es nada fácil, pero tampoco voy a dar clases, ¿sí? Sino a presentar pues unos cuantos de los 28,492 artículos publicados en los últimos 3 meses relacionados con coronavirus, en particular el tratamiento, y el objetivo que tengo es más o menos darles un panorama y ver cómo está el sistema inmune, que es el encargado de enfrentar a este virus. Estarán de acuerdo en principio conmigo y desde luego con Adam Smith, ilustre pedagogo, no sé cómo calificarlo, que señala que la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición. Si bien no ha llegado todavía estos dos elementos de definición, sí estamos inmersos en mucho por la situación de un componente del ecosistema, hay que declararlo como tal, muestra de la biodiversidad de en nuestra biología y desde luego nos recuerda a la selección natural que brillantemente expusiera hace décadas, hace siglos, el gran pues biólogo y taxonómico que condujo a la organización de los seres vivos. En la siguiente imagen, y voy a tratar de hacerlo rápido, les señalo cómo esta familia, son 7 integrantes de esta familia de coronavirus, de los cuales ya teníamos 3 de ellos presentes en el ser humano. Ustedes saben, el primero es SARS-CoV, que nos dio a través de un animal el salto a poder infectar al ser humano. Después el primero es por el síndrome respiratorio agudo severo y desde luego el segundo, que ustedes saben, es el relacionado con el Medio Oriente, hace 8 años otra acción de uno de estos coronavirus. Y es ahora cuando a través de otro de los elementos de los seres vivos, animales que son los reservorios de estos coronavirus, conocido y publicado desde hace 70 años, no es nada nuevo, pero ahora tenemos la llegada directa al ser humano. Y esto es a través de una expresión de su genoma, de todos sus genes que conducen a que ahora está frente al humano un virus con unas características que todos sabemos de gran infectividad y que curiosamente nos ha tenido en unos meses ligados a todo el mundo y también confinados afortunadamente a no salir de la casa a unos buenos millones también
de habitantes. La siguiente, por favor. Pero para poder entender esto tenemos que conocer al enemigo, y aquí está una caricatura, un dibujo muy representativo. Estoy seguro que en lo que va a llegar de los niños en unas horas, o está llegando, van a tener dibujos relacionados con esto, con este virus representado así, el SARS-CoV-2, y que tiene estos integrantes, proteína, hemaglutinina, esterasa en su superficie, la parte más importante que de su genoma, que es un ácido ribonucleico de cadena positiva, así lo llaman, y una matriz transmembranar que permite la entrada. Y aquí les señalo que desde hace miles de años virus se entrenan de una forma realmente increíble para llegar a ser agresivos en la necesidad de la evolución para enfrentar a su enemigo, que es el sistema inmune, el del humano. La siguiente, por favor. ¿Y a dónde va a atacar? Pues en forma particular y específica va a atacar al tejido respiratorio, y esto desde luego entra por el flush ya conocido, y tenemos claramente ahí como las vías respiratorias altas, luego las del medio, tráquea, laringe, tráquea, bronquios, y luego todo se desparrama a la unidad funcional que está abajo, que son los alvéolos. Y esto desde luego está compuesto, aparte de otras células y una serie de moléculas, por dos tipos de células inmunológicas, del pulmón, neumocitos, que son de dos tipos, 1 y 2. El tipo 1 es el que se encarga de la función vital. No hay otro grupo de células que en toda nuestra economía lo haga más que los neumocitos, el fuelle, que permite el intercambio de gases, la entrada del oxígeno, que es requerida para todos nuestros tejidos, en todo nuestro cuerpo, y desde luego la salida ya procesado del CO2. Esta es la función del neumocito 1, pero el neumocito 2 se vuelve el blanco directo del virus. ¿Por qué? Van a ver ustedes, y aquí está representado, además, la siguiente por favor, que tiene una maquinaria importante. La otra tiene el fuelle, pero aquí tiene la maquinaria biológica, el laboratorio para poder hacer lo que quiere el virus, llegar, y no va a matar a la célula, sino entrar y tomar por asalto al sistema, al trabajo, al taller, que va a arreglar varias proteínas, varias señales, y va a tener como objetivo replicarse. Y en un día, el virus, un virus que entra puede producir 1 millón de ellos y luego salen. Ahora, para esto, y aquí empieza la fisiopatología que me pidieron, un poco resumida. Hay muchos elementos todavía desconocidos, pero en lo que se ha avanzado, este camino de la función hacia la patología, que es de ahí su nombre, está espetado aquí en 8 puntos. La espiga de glicoproteína, que es la que le da esta característica diferente a otras, es una base para el que el sistema inmune trabaje. El sistema inmune es muy sencillo, trabaja con una llave y una cerradura. Nada entra al sistema inmune si no cumple con ese requisito. Y el virus que les digo, desde hace miles de años, ha podido fabricar su llave y ha encontrado que la cerradura es una proteína que está aquí en la membrana. En la membrana están muy localizadas, que se llama ECA2. Es un convertidor, es una enzima que actúa específicamente sobre una angiotensina, y en su nombre lo lleva, va a regular la tensión de los vasos. Por eso rápidamente ustedes asocian que la acción de este virus, la manifestación clínica se exacerba, se matiza mayormente en los pacientes que tienen hipertensión o que tienen algo que ver con este receptor, con esta angiotensina. Y luego transita adentro de la célula con una necesidad, forma su capa, su vacuola, para que no la intervengan otras enzimas, y esta capacidad la tienen estos neumocitos tipo 2, son transportados y rápidamente al laboratorio central, que es el aparato de Golgi, donde se van a sumar, a restar y a accionar varias proteínas,
y producto de ello se ensamblan a través de procesos enzimáticos y de integración genética, varias de estas producción, el RNA se replica y sale nuevamente para poder protegerse a través de una de estas vacuolas. Esta capacidad la tiene el neumocito y no la tienen otras células preferenciales, por eso, para este camino. Y como ustedes ven, este camino, la siguiente por favor, tiene que encontrarse con las posibilidades de ser reguladas. Y aquí sumo, además de la patogenia, o sea, los caminos hacia la enfermedad, con los recursos que se van generando a través del conocimiento para poder actuar en cada uno de estos pasos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el más importante es actuar aquí donde está la fábrica, donde están los elementos específicos para hacer que el RNA se replique, para que tengamos en un día 1 millón de copias, y aquí actúa el liponavir y el ritonavir, que son dos moléculas que se han usado en otras infecciones virales en otro tiempo, y después el segundo, el remdesivir, que también tiene una acción ahí, y que esto es novedoso, es uno de los que está más impulsado. Ustedes que ven rápidamente las noticias, hoy vieron que el doctor Fauci del NIH, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, anunció que hay mejoría con este medicamento. Ya previamente, a través de China, se había hecho un estudio rápido en unos cuantos pacientes y ahora fueron varios cientos de pacientes que concluyen, ustedes para que no me lo pregunten, que concluyen que no hay grandes avances, excepto en que en lugar de tener 12 días de estancia hospitalaria se reduce a 10 o así parecido en los pacientes. Pero ellos mismos advierten que todavía hay necesidad de seguir haciendo estudios al respecto. La hidroxicloroquina llega en una acción más periférica, no ligada a este ensamblaje de los viriones, y lo mismo el tocilizumab, que es un anticuerpo que va, como ejemplo, a frenar lo que se está produciendo en otra parte, que son moléculas que causan gran inflamación. Una de las moléculas se llaman citocinas, algunos lo llaman como tormenta de citocinas, hay 20, 30 que se están produciendo en diferentes enfermedades inflamatorias, principalmente reumáticas, pero en este caso, pues la IL-6, que es la que se ha usado, pues ha mostrado también pobres resultados. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué capacidad tenemos si pasamos al otro lado? Ya conocemos algo del enemigo, pero ahora tenemos que conocer la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional es tremenda, está equipada, no nos hemos quedado atrás. Para empezar, en la vida de un individuo, esto calculado en la vida de 70 años, donde se mantiene en general el sistema inmune más o menos estable, recibimos un billón de agentes extraños, de patógenos, bacterias, virus, productos químicos. Y estos están actuando rápidamente en piel, mucosas, pulmón, intestino, en la sangre misma, para echar para afuera, y lo logran. Gran parte de esto todos los días estamos, y de hecho hay, rápidamente les digo, hay un convenio entre patógenos y nuestro intestino, por ejemplo, y estamos llenos desde la boca hasta los pies de patógenos, y estamos en convenio de paz y no sucede gran cosa. Pero también tenemos, aparte, para lograr contener este billón de agentes patógenos, tenemos linfocitos, células linfoides. Y hay dos grandes grupos, los linfocitos T, que producen esas moléculas de las citocinas, que son las que están dando gran inflamación, y tenemos fácilmente 100,000 millones de células que producen anticuerpos y 10,000 billones de linfocitos T. Toda esa guardia es suficiente para contener la mayor parte de nuestros ataques, de los ataques que recibimos. La siguiente, por favor. Y aquí está una tabla integradora de la patogénesis hasta ahora postulada. Decíamos, entran por las vías respiratorias superiores, eso está en verde, que es el sistema o órgano que afecta. Tenemos la afección de las vías respiratorias inferiores, y por otro lado puede replicarse el virus y salir a actuar sobre el pulmón, riñón, hígado, corazón, y después dar esa inflamación importante.
entran otras bacterias agregadas. No todos los pacientes mueren exclusivamente por el virus, sino por infecciones que se agregan, y desde luego llega a un estado de falla orgánica múltiple, que es un término para decir está enfermo grave del hígado, del riñón, del corazón, del pulmón y hasta del cerebro. Aquí entra otro gran sistema de coagulación intravascular, es lo que han encontrado en las primeras autopsias que se hicieron de estos pacientes, donde están tapados los vasos. Es posible que el angiotensinógeno que señalé al principio como vía de entrada del virus también ahí participe, y después desregulando la enzima, esa convertidora, aumenta la permeabilidad de los vasos, hay edema en el pulmón y hay un desarrollo de un síndrome respiratorio agudo importante que puede llevar a la muerte del paciente. Y por otro lado, debido al número de virus en forma moderada, tenemos que puede ser asintomático o puede caminar agravándose debido a las comorbilidades. Si es diabético, hipertenso, etcétera, todo eso se magnifica este camino y puede pasar también hacia el camino del fallecimiento. La siguiente, por favor. Ustedes conocen esta desglose y quiero nada más puntualizarlo. La fase de contagiosidad que está aquí, iniciando la infección, el contagio del virus, todos tienen una parte asintomática. Totalmente asintomática hasta llegar a la inmunidad, que es el 30% de los pacientes en términos generales. Sigue el contagio, hay una fase asintomática de unos 5 días, 6, puede tener síntomas leves o moderados y tiene inmunidad. Y después graves, hospitalización, inmunidad, y los más graves que requieren ventilación generan inmunidad, pero también varios de ellos mueren. Esto nos lleva a entender cómo el virus maneja el fenotipo de expresión de la enfermedad. El fenotipo es lo que recogen los médicos, lo que recogemos en la historia clínica y en los datos que tenemos. La siguiente, por favor. Esta es una lista rápida de los medicamentos ya enunciados y solo el mecanismo de acción que les señalaba, y lo pongo porque hay efectos secundarios que hay que cuidar. Si ya tenemos la enfermedad, tenemos la infección y la agresión y la pérdida de la función de las células del sistema respiratorio, además tenemos, y después la comorbilidad, o sea que es diabético, hipertenso, tiene problemas renales, etcétera, tenemos efectos secundarios que hay que cuidar. Muchos de estos pacientes que reciben hidroxicloroquina, lo tomo así rápidamente, tienen problemas cardíacos, hay otros que tienen graves acciones y desde luego hay que cuidarlas. Entonces, la moraleja aquí es que es complicado y nos lleva a no tener en ningún lugar un elemento directo de cuál es el tratamiento a seguir. El tratamiento se sigue con condiciones generales de mejoría de la ventilación y además de lo que está sucediendo en otros órganos. La siguiente, por favor. El punto de aquellos pacientes que tienen hipertensión, que usan antihipertensivos, es importante poner rápidamente. Esa enzima debe no bloquearse, sino esa enzima debe seguir en el paciente hipertenso con el tratamiento que está siguiendo. El paciente hipertenso que se controla bien la presión arterial es algo que sustenta una mejor evolución. La siguiente, por favor. Y podría, para terminar, a señalarles que se han informado varios casos de tromboembolia venosa, trombosis en diferentes lugares, o sea, un riesgo trombótico. Se identifica con la cuantificación de una molécula de un dímero D, pero no se recomienda anticoagular a los pacientes, excepto hacer una adecuación de lo que está sucediendo en la coagulación. Existe poca evidencia para considerar que el tromboembolismo venoso sea la causa directa del deterioro de la oxigenación. La siguiente, por favor. Y se ha informado también que no hay datos suficientes, y este es un resumen, y aquí está sustentado inclusive con las guías de tratamiento de los institutos nacionales de Estados Unidos y también de aquí de México.
Todos estos medicamentos que les he señalado no tienen sustento suficiente para ser promovidos o desincentivar su uso. Lo están haciendo, es tiempo y desde luego es entendible que se traten muchas cosas. Hay 70, 80 tipos de medicamentos que se están usando, algunos con más sustento que otro, pero no hay nada que pueda resolverlo. La siguiente, por favor. Y en la actualidad no se ha demostrado que algún medicamento sea seguro y efectivo para tratar el COVID-19. Los medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas subyacentes deben continuarse, por eso se suma al tratamiento que están recibiendo en diferentes formas el tratamiento estándar o ordinario para las otras enfermedades. Y con eso termino. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, maestro y secretario de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela. Vamos antes de pasar a preguntas y respuestas, que sin duda habrá preguntas sobre este tema, le pido al doctor Alomía si nos presenta el informe técnico de manera sintética. Y claro que sí. Con su permiso, señor secretario, subsecretario. Estamos en el día 38 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, hoy día miércoles 29 de abril, ya a punto de terminar este mes, y en la conferencia vespertina número 61. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver cuál ha sido la progresión de la pandemia a nivel internacional. Continúa la contracción de la misma, miren, 37%, son 2 puntos porcentuales menos a los que veíamos el día de ayer, y vemos cómo la región de las Américas mantiene esa proporción de los últimos casos confirmados en los 14 días de 48%, y la región de Europa, que ayer estaba encima del 40%, hoy ya bajó de ese nivel, está en 39.6, y es lo que de seguro vamos a continuar viendo en los siguientes días. En la siguiente diapositiva, por favor, actualizamos los números nacionales: 17.799 casos confirmados como carga acumulada. Ya decíamos que la tercera parte, o un poco menos de la tercera parte, son realmente los casos activos, 5.444, que representan el motor de la epidemia en México, es decir, los casos que en los últimos 14 días iniciaron con la sintomatología. Tenemos 13.263 casos sospechosos todavía, vamos a ver cuáles son sus resultados. 1.732 las defunciones que lamentablemente han ocurrido, y también los números de personas que han salido negativas a la prueba, más de 50.850, lo que el día de hoy nos suma un poco más de 81.900 personas que ya han sido estudiadas para la enfermedad. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada distribuida por entidad federativa. Si pueden ver, hay estados que ahora tienen ya una coloración más fuerte, es decir, un rojo más intenso, quiere decir que ya pasaron de una escala a otra, lo cual lógicamente refleja la ascendencia que está teniendo la transmisión y la carga de enfermedad en cada una de estas entidades federativas, del total de casos acumulados, de estos 17.799. En la siguiente diapositiva vamos a ver la misma distribución, pero ordenada, ya decíamos, en forma descendente, para que ustedes puedan tener los números totales. En la siguiente diapositiva vamos a enfocarnos ahora sí en la epidemia activa, 5.444, y aquí también podemos empezar a notar que ya hay otras entidades federativas más, sobre todo en la región centro, que en su momento empiezan a tener una carga acumulada de los últimos 14 días, y por lo tanto, al haber este incremento, se convierten en un color más intenso, además de los estados en el sureste y en el noroeste que ya habíamos visto en los últimos días. La siguiente diapositiva es solamente la distribución de esta misma carga en orden ascendente, para que puedan ustedes tener los números totales para cada entidad federativa. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver los confirmados activos, estos 5.444 distribuidos, ahora sí en base a una tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, y en donde también empezamos a notar estados que en el mapa anterior pasaron de un color naranja claro a uno más oscuro, ahora también tienen un verde más oscuro, lo cual nos habla que en los 14 días ha continuado el incremento de casos, y por lo tanto ahora sí la afectación poblacional en estas entidades federativas. La siguiente diapositiva es el orden descendente de esta tasa de incidencia acumulada, para que ustedes también puedan rápidamente identificar los estados de mayor a menor.
La siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver la distribución de la ocurrencia de las defunciones por la fecha en que lamentablemente se dio la defunción, esto con la intención de poder ver cómo va la tendencia de estas defunciones, y en el color naranja claro podemos ver aquellas que todavía son sospechosas, lo que quiere decir que podrían incrementar la carga de defunciones que hasta el momento hemos observado. Recordando que en la última semana que vamos viendo el porcentaje de positividad ha estado ya rondando el 50%, pues bueno, podríamos inferir que en su momento al menos la mitad de estas 152 defunciones podrían convertirse en defunciones confirmadas. La siguiente diapositiva vemos a las defunciones, pero ahora distribuidas por entidad federativa, y a la vez también podemos notar, en función de ese color naranja claro, que entidades federativas pudieran tener todavía un incremento en las siguientes 48 horas de esa carga de defunciones, dado que tienen defunciones sospechosas todavía pendientes de resultados, y podemos ver lógicamente el orden descendente de cuáles son las entidades federativas que han presentado la mayoría de las defunciones. La siguiente diapositiva. Gracias. Podemos ver la carga, la curva epidémica, en este caso por fecha de inicio de síntomas, en color rojo los confirmados, en color naranja claro los que aún son sospechosos, como lo hemos comentado, para ver cómo continúa la tendencia de la presentación de los casos sospechosos de la enfermedad. Y igual, si aplicamos este porcentaje de positividad, pues podremos tener una expectativa que al menos la mitad de los casos que están en este color naranja claro puedan convertirse en casos de color rojo, que serían confirmados, y por lo tanto la cifra total de casos confirmados incrementarse. Pero al ver las barras totales, lo que podemos ver es la tendencia, y la tendencia clara. Si nos vamos al total de la barra independientemente del color, podemos ver que todavía se mantiene esa tendencia ascendente por fecha de inicio de síntomas. La siguiente, por favor. Nuestra curva acumulada de casos confirmados, aquí están los 17.799. En las últimas 24 horas tuvimos 1.047 casos confirmados nuevos. Esto representa un incremento del 6.3% en relación a la carga que teníamos el día de ayer. Y en la parte de abajo podemos ver precisamente en las barras naranjas cómo va un poco la tendencia de los casos que se van confirmando día con día, en donde hasta el momento llevamos al menos una tendencia estable. La siguiente, por favor. Vemos la red IRAG, es decir, las proporciones de ocupación o de disponibilidad de camas en el país. Aquí en el mapa podemos ver las unidades que el día de hoy reportaron su existencia o ocupación de camas. De las 669 unidades que pueden notificar, porque ya tienen un usuario y una clave, 588 fueron las que notificaron el día de ayer hasta el cierre, que fue a la medianoche, y esto representa el 88% de las unidades, que sería en este caso la proporción de notificación. ¿Qué nos notificaron? Que se encontraban 13.744 camas para atender pacientes IRAG en el área general, es decir, pacientes con algún signo de gravedad, pero que no necesariamente requieren todavía un ventilador mecánico. Y de este grupo de camas también 4.006 se encontraban ocupadas, por lo tanto para este grupo una ocupación al corte de ayer del 23%. Esto es lo nacional. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por cada uno de los estados. Vemos cómo se siguió incrementando este porcentaje de ocupación en la Ciudad de México, ahora es del 60%, seguidos de Baja California y México, que también eran los que estaban presentando la mayor ocupación de camas de hospitalización general, con 41, y bueno, pueden ustedes ver el porcentaje de ocupación para cada uno de las entidades federativas que nos han notificado. Y en la siguiente y última diapositiva vemos también la disponibilidad de ocupación, pero ahora sí de las camas críticas, es decir, de aquellas que cuentan con un ventilador y lógicamente con recurso humano e insumos para poder atender a estos pacientes. Y vemos también cómo hay un incremento en la Ciudad de México, que ahora pasa al 51% para esta disponibilidad, seguidas de Baja California, San Luis Potosí y México, el Estado de México, que tienen arriba del 40 o arriba del 40% de ocupación de estas camas, ¿no? Vemos también cómo en su momento se comportan los demás estados. Y terminamos diciendo que precisamente para poder mantener estos porcentajes de ocupación en niveles que siempre dejen camas disponibles, es decir, que
contribuyan a que exista porcentajes de disponibilidad, pues tenemos que seguir quedándonos en casa mientras la Jornada Nacional de Sana Distancia dure, porque es la única manera en la cual podemos detener la transmisión, disminuir el número de casos y contagios y por lo tanto disminuir también la carga de pacientes graves, que en su momento son los que terminan demandando este tipo de atención. Muchas gracias. Gracias, doctor José Luis Alomía. Le pido al doctor Ricardo Cortés si nos comenta sobre la guía nueva. Perfecto, con muchísimo gusto. Por favor, si pueden poner la diapositiva de la guía. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso lo explicaremos en otra ocasión. Siguiente, por favor. Ahí mero. Muchísimas gracias, secretario, subsecretario. Es para mí un placer y un honor presentar esta guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19, con el apoyo del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, CONAPRED, y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONADIS, y el apoyo de la sociedad civil organizada a través de Movimiento 312 y otros colectivos también de especialistas en la materia de personas con discapacidad. Se desarrolló esta guía que es útil tanto para personas que viven con discapacidad como las personas que son cuidadoras de estas personas que viven con discapacidad, así como para el personal de salud que pueda leer esta guía, que deba leer esta guía y que le va a servir mucho para cuando reciba a una persona con discapacidad en el contexto de la atención del coronavirus. Nos parece que uno de los principales éxitos de esta guía es la conexión que hay entre la sociedad civil organizada y para poner un ejemplo es una asociación civil de intérpretes de lengua de señas mexicanas que ponen a disposición números telefónicos para WhatsApp, para videollamadas que puedan interpretar lo que una persona con discapacidad auditiva, con sordera, pudiera estarle expresando al personal de salud y que no se puedan entender. Se llama a través de una videollamada al WhatsApp de estas personas que están certificadas como intérpretes de lengua de señas mexicanas y así se puede generar una atención como la merece la persona que vive con discapacidad o a lo mejor una persona que vive con discapacidad y que lleva a alguien grave para poder explicar cuándo empezaron los síntomas, cómo empezaron los síntomas y poderle dar la atención que se merece estas personas. Es un honor y un privilegio. Habíamos invitado al licenciado Ernesto Rosas a esta sesión para presentarla en conjunto con nosotros. Ernesto participa con Movimiento 312, pero Ernesto vive también con diabetes y él muy razonablemente y respetuosamente hacia su persona, primero me cuido yo y así cuido a los demás, dijo no puedo asistir, debo quedarme en casa. Te agradecemos mucho, Ernesto, a todas las personas que participaron y es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.